Buenas tardes de nuevo para todos. Estamos en la última parte de nuestro evento. Tenemos una cantidad de conocimientos y creo que hemos tocado una diversidad de temáticas. Y aquí yo lo que quisiera es sobre todo hablar de unos últimos puntos importantes que muchas veces olvidamos. Son soluciones muy simples para nuestras infraestructuras, pero que nos ayudan a optimizar costos. No sin antes hablar un poco de lo que ya hemos pasado. Hablamos de energía renovable y cómo esto nos puede ayudar no solamente a disminuir nuestras facturas de gastos en servicios públicos de energía, y también cómo la Inmótica nos puede ayudar a través de la iluminación a que podamos disminuir también esos gastos de energía y a su vez tener mayor confort, tener mayor seguridad dentro de nuestras instalaciones. Finalmente hablamos un poco sobre InCheck, que es una plataforma que, bueno, aquí entre ustedes y yo, es una plataforma que Bioestructuras está utilizando porque sabemos que es muy necesario para nuestro sistema de gestión. Nosotros somos un nivel de riesgo 5, tenemos personal que todo el tiempo está en cubiertas y trabajo en alturas, y en este caso pues a nosotros nos ha servido desde temas como una inducción y poderla registrar en cuanto se realiza la capacitación, hasta, por ejemplo, llevar un inventario. Entonces, realmente estoy fascinada con haber conocido esta plataforma y pues realmente la recomiendo, y por eso los invitamos acá, porque creemos que es una manera de ser mucho más eficientes. Ahora, pasando un poco más a lo que nos atañe en estos momentos, es el tema de cómo nosotros podemos optimizar a través de disminuir los costos de energía también, pero reduciendo la temperatura bajo el inmueble. Uno de los grandes gastos que hoy en día tienen las infraestructuras es el aire acondicionado, y más cuando la ciudad empieza a tener cambios tan variables por el efecto del cambio climático y además la radiación que generan los techos. Entonces, ¿cómo podemos dar algunas soluciones? Vamos a partir desde la más simple hasta la más compleja. Y esto es fundamental para empresas que están en el sector de alimentos, por ejemplo, o de maquinarias que tienen maquinarias o insumos que no pueden soportar más allá de una cierta temperatura, ¿cierto? Entonces, acá es vital nosotros buscar herramientas fáciles para reducir esa temperatura. Hablando de la primera, voy a hablar de los ductos o tipo chimeneas, ductos de calor que nos ayudan a evacuar ese calor interno que se genera dentro de una infraestructura, una fábrica. Hay varios sistemas, hay sistemas tipo en farola, hay otros sistemas tipo linternas, hay otros sistemas como por ejemplo una espiral que podemos asemejar mucho a lo que es la espiral de un generador eléctrico, ¿sí? Entonces, este tipo de ductos nosotros los utilizamos separados en las cubiertas, cada 3-4 metros pueden ser instalados en tejas de fibrocemento, en tipo tejas UPVC o Eternit. Hay que buscar la manera apropiada para nosotros poder hacer este tipo de instalaciones y que estos ductos nos traigan esos beneficios. No es complicado, realmente, sobre todo hoy en día que tenemos tantos techos de fibrocemento, es cuestión de simplemente reemplazar una teja de fibrocemento por una de estas tejas que tengan este tipo de ductos y hacer el sellamiento respectivo. Esto puede disminuir alrededor de 3 grados la temperatura interna de cualquier inmueble, y son soluciones muy prácticas y que muchos de nosotros no tenemos en cuenta para poder dar solución. Entonces, vamos a hacer estos comparativos. Si ustedes empiezan a instalar este tipo de ductos que evacúan el calor, van a poder ver beneficios de manera casi que inmediata y con una inversión muy, muy baja, y pues una inversión a largo plazo, siempre y cuando se le hagan mantenimientos constantes a estos ductos, ¿sí? Bueno, lo segundo que yo quisiera hablar de la otra solución que, digamos, es bastante sencilla a la hora de poder disminuir temperaturas, pero que muy pocos las tenemos en cuenta, y es la pintura sobre la cubierta de blanco, que nos permite también reducir entre 4 a 5 grados de temperatura ambiente bajo la cubierta. Porque cuando pintamos de blanco, precisamente irradiamos ese calor y no permite que se traspase. Entonces es un simple tema de física que todos conocemos. Ahora, pocas empresas lo implementan, pero es por un desconocimiento básico, ¿sí? Aquí podemos hacer por metro cuadrado, implementar este tipo de pintura sobre cubiertas por menos de 30.000 pesos el metro cuadrado, y es una solución que se ve reflejada inmediatamente en la disminución de temperatura y en el consumo energético. Finalmente, también vamos a hablar de una solución que yo creo que ya sí muchas empresas la tienen en cuenta, pero veo que otras no la han implementado, y es una solución también sencilla. Es un sobretecho. Ese sobretecho a nosotros nos permite evacuar el calor vía los espacios que quedan libres entre la cubierta y el sobretecho.
Este tipo de instalaciones pueden demorar 3, 4 días. No hay que parar la fábrica, por ejemplo, para poder hacer este tipo de instalación. Se hace con perfilería básica y la instalación de la teja bajo la cubierta se puede usar para la instalación encima de ese sobretecho. Así que es una solución muy sencilla para poder nosotros también disminuir temperatura ambiente. Esta solución incluso puede ser una solución que abarca más o que, digamos, tenga mayor impacto, porque puede disminuir alrededor de 6 grados la temperatura. El sobretecho se puede hacer en diferentes tipos de teja, ¿sí? Teja UPVC, teja en lámina, tal vez no lámina continua, pero sí en lámina. También podemos hacerlo en teja de Eternit, entre otro tipo pues, de tejas que ustedes usualmente conocen, y es una solución muy sencilla. Y finalmente vamos a hablar de una solución muy innovadora, es no solamente para aquellas empresas que quieran disminuir temperatura, sino también para aquellas que quieran trabajar sobre el tema ambiental, a tocar ese tema tan importante hoy en día de la sostenibilidad. Y es que a partir de los techos nosotros podemos trabajar en conexión con la biosfera instalando techos verdes, ¿sí? Los techos verdes es una nueva metodología constructiva muy interesante porque esta sí alcanza hasta reducir 7 grados en la temperatura interna de un inmueble, facilitándonos ¿qué? Un aislamiento térmico gracias a la capa vegetal que tenemos sobre la cubierta. Aquí hay muchos análisis por hacer. Primero, sí, si ustedes están preguntando, es más costoso instalar un techo verde, pero en el mediano y largo plazo resulta trayendo beneficios casi que invaluables. El primero, en definitiva, pues es ese menor consumo de electricidad por el aire acondicionado. Pero hablemos también de esos espacios que se vuelven súper agradables para nuestros colaboradores internos. Qué rico que una persona que llegue a trabajar en nuestra instalación siente que está trabajando bajo un techo, que está ayudando al medio ambiente, es un techo que probablemente puede ser caminable, que puede tener una conexión, digamos, natural con la naturaleza, pero estando dentro de su empresa. Eso para mí resulta ser invaluable y esa experiencia de satisfacción para cualquier persona que está laborando se puede reflejar en todos los empleados y aumentar la productividad. Entonces el mundo de los techos verdes es algo muy bonito y que deberíamos empezar a considerar para instalar en infraestructuras nuevas o en infraestructuras pues, que se están reformando, que también se pueden instalar. Techos, fachadas verdes, se pueden ubicar también en esos lugares estratégicos donde nuestros clientes nos están visitando, por ejemplo, o donde tenemos esa oficina administrativa que nos permite promocionarnos con esa calidad y ese sello y esa marca de sostenibilidad. Vamos a pasar a otro problema que usualmente tienen las empresas y para mí es un problema que es constante porque se trata de las urgencias. Las urgencias que presentamos y que nos generan una cantidad de siniestros. Hemos tenido empresas que han tenido unas situaciones que por descuido realmente de un mantenimiento oportuno de sus infraestructuras terminan pagando millones de pesos. 10, 15, hasta cientos por simplemente un pequeño descuido. Y esto se puede solucionar de una manera muy sencilla. Es simplemente una buena programación. Debemos de ser preventivos, buscar soluciones que nos permitan prepararnos para poder atender este tipo de situaciones cuando se presente la emergencia o simplemente evitarlas completamente. ¿Y todo parte de dónde? Primero, de cuando vamos a planear nuestros mantenimientos que no los hagamos en época de lluvias, porque primero, afecta enormemente el producto instalado. Es decir, instalar o impermeabilizar cualquier tipo de infraestructura sobre la cubierta en épocas de lluvia puede hacer que se perjudique muchísimo el producto que aplicamos, incluso que no sirva en su totalidad. Entonces, tenemos que volver a impermeabilizar y este tipo de situaciones y actividades, pues, extras, digámoslo, al trabajo, nos generan todo el tiempo reprocesos. Entonces, evitémoslo. ¿Cómo? A través de programarnos para que nuestras infraestructuras estén en los tiempos indicados con los mantenimientos indicados. Es decir, antes de lluvia hagamos mantenimiento y mínimo cada 6 meses es como la frecuencia recomendada. Sin embargo, hablemos un poquito de la frecuencia y ese es el segundo tema que yo quisiera tocar con ustedes. La frecuencia varía y depende mucho del sector de la cubierta. Un buen jefe de planeación, ¿qué es lo que hace? Analiza su infraestructura, revisa el plano que tiene en estos momentos, su instalación y lo que hace es verificar que cada punto que esté cerca a una zona natural, tipo un árbol o algo parecido, pues esas zonas son críticas y necesitan mantenimientos más oportunos, mientras que otro tipo de cubiertas, por sus características y por los alrededores, pueden que tengan menos obstrucciones, por ejemplo, de bajantes o de canoas. Entonces, para poder hacer un trabajo efectivo desde el departamento de planeación y de mantenimiento, lo que podemos siempre hacer es escoger esos momentos indicados para hacer mantenimientos y adicional a eso,
programar una frecuencia diferente para cada uno de los lugares de nuestras infraestructuras. De esta manera optimizamos muchísimo porque estamos haciendo un mantenimiento oportuno de acuerdo al tipo de cubierta que tenemos. No estamos malgastando ni tampoco estamos alargando un proceso que puede luego generarnos riesgos, ¿sí? Por el hecho de no haberlo hecho con anticipación. Vamos a hablar de algo adicional, es el tema de la impermeabilización, ¿sí? El mundo de la impermeabilización parece algo muy sencillo, pero realmente si no se hace de la manera adecuada, no funciona, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la impermeabilización de canoas, de ruanas o de cierto tipo de elementos sobre la cubierta, que entre ellos está las líneas de vida, por ejemplo. Tenemos ductos, como lo hablábamos, o chimeneas, que necesitan ser selladas en su perímetro. Y este tipo de elementos se debe sellar cada 6 meses a 1 año. De pronto luego podemos tocar el tema de las garantías, pero este tipo de mantenimientos, para que realmente sean efectivos, se deben hacer de manera semestral. ¿Con el objetivo de qué? De evitar urgencias. Entonces, recomendamos hacer mantenimiento de este tipo de elementos sobre la cubierta cada 6 meses y eso realmente nos soluciona problemas grandes. Hemos tenido empresas que fabrican cartón y que les cae un chorro de agua, todo su insumo, y ¿qué es lo que sucede? Los costos son mucho más grandes en términos de valor y de tiempo cuando se dañan insumos a cuando se atiende una urgencia o se previene una urgencia con un mantenimiento oportuno. Vamos a finalizar con 2 temas que aquí me parecen muy importantes a la hora de hablar de infraestructuras y especialmente cuando queremos prevenir este tipo de obstrucción de bajantes, de canoas o de que caigan elementos sobre la cubierta. Uno de ellos es instalar unas mallas sobre la canoa o específicamente sobre la boquilla de la canoa que evita que elementos tipo hojas no nos permitan el ingreso de agua y que evacúe correctamente una canoa. También existe otra que es una malla polisombra que se puede extender sobre todo el área o toda la superficie de un techo y nos permite también evitar esa caída de hojas sobre la infraestructura. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? Primero, se disminuyen los mantenimientos en un mediano o largo plazo, ¿sí? O sea, cuando hacía mantenimiento cada mes, cada 2 meses, puedo prolongarlo hasta 6 meses sin hacer mantenimiento. Igual todo está funcionando a la perfección y vamos a disminuir el tratamiento de esas urgencias. O sea, las urgencias realmente son los costos extras que generamos todo el tiempo en una infraestructura. ¿Cómo los disminuimos? Instalando soluciones simples de prevención. Entonces vamos a hacer aquí un recuento breve de 2 problemas que son para mí fundamentales y que podemos solucionar de una manera muy simple, ¿sí? Que los podemos aplicar en el 2021. Y esos son reducir las emisiones de calor a través de la pintura de cubiertas, a través de la instalación de ductos o chimeneas, a través de también la instalación de techos verdes, pues entre más sostenibles mejor, y finalmente pues instalaciones de sobretechos. Y la solución a este segundo problema, que para mí son las urgencias en el mundo de las infraestructuras y que como jefes de mantenimiento, jefes de producción, podemos evitar haciendo mantenimientos oportunos en las épocas indicadas, tratando los elementos de la manera correcta desde las impermeabilizaciones y con la frecuencia indicada, y finalmente haciendo instalaciones simples como aquellas, como la polisombra, entre otros. Todos estos son aprendizajes que realmente nosotros como empresa hemos tenido gracias a las experiencias de ustedes y de sus infraestructuras. Así que pues mi consejo final es: aprendamos de otras empresas que realmente han pasado por algunos problemas y que podemos evitarlos en nuestras infraestructuras implementando este tipo de soluciones, desde las más básicas hasta aquellas que pueden ser más fantásticas y complejas, como techos verdes, como instalación de paneles solares y reemplazar por energías renovables, tener un sistema digital, un sistema de gestión digital que nos permita ser más eficientes y finalmente trabajar la iluminación desde la inmótica. Muchísimas gracias por hacer parte de este webinar y espero que les haya gustado. Sabemos que ha sido una época y un horario complicado para todos estar y de pronto algún otro error tecnológico que hayamos tenido, pero espero que la información haya sido lo clave y que estén muy contentos y los esperamos en la próxima sesión.